ha dicho Ramón, soy Juan Antonio Rodríguez, soy técnico de soporte. Cualquier cosilla, cualquier consulta, incluso en algún momento me podréis contactar directamente, ¿de acuerdo? A partir de que empecéis a usar los equipos, que sea muy frecuentemente. Y bueno, lo que voy a presentar hoy es eso que habéis adquirido, que es el GS14 con una CS15. Para que os vaya sonando, GS14 es el receptor GPS, ¿vale? Aquí os pongo una imagen de una configuración normalmente estándar, que es la que vais a llevar vosotros. Igual sobra alguna cosilla, ¿de acuerdo? Esta antena que estáis viendo aquí, a lo mejor en vuestro equipo no hace falta, porque esto es para comunicación vía radio, pero principalmente vuestro equipo va a tener o va a constar de un GS14, que sería esta antena, una libreta CS15, y después, bueno, pues tendréis el jalón, un adaptador para el jalón, el soporte para la libreta y evidentemente sus baterías. Las baterías que van en la libreta, en la CS15, son las mismas, ¿vale? Son intercambiables perfectamente que las que van en el GS14, lo que significa que podéis en un momento dado, ¿vale? Pues usar una u otra de forma indistinta si se me agota y anda, se me ha olvidado una del GPS, da igual, porque teniendo otra para la libreta, pues siempre voy a poder trabajar con ella, ¿de acuerdo? El GPS que habéis adquirido tiene la posibilidad de recibir datos o señales de dos constelaciones. Actualmente tenemos muy usadas las constelaciones de WASP o americana, ¿de acuerdo? Que sería la constelación GPS, que todo el mundo, Napstar, todo el mundo conoce. Después tenemos la constelación rusa, que sería GLONASS, y en este caso vuestro equipo pues va con esos dos tipos de constelaciones para poder trabajar. Tiene 120 canales, cada canal lo que va a hacer es recibir señales de los satélites, cada satélite puede enviar un número mínimo, es decir, mínimo de 2 señales, pero realmente llegan a enviar entre 2 y 4 o incluso 6 señales, ¿de acuerdo? Entonces, imaginad, si tengo 10 satélites, a 2 señales serían 20 señales. 20 señales es por canal, es decir, por canal, perdón, cada señal va por un canal. Entonces, 120 canales implica que voy a poder recibir hasta 120 señales de distintos satélites, ¿de acuerdo? Con lo cual vuestra cobertura, pues en ese sentido estaría garantizada, ¿vale? El software que vamos a usar en la libreta, o en este caso esta libreta alfanumérica, ¿de acuerdo? Es Viva. Yo tengo aquí un pequeño simulador que me va a permitir mostraros al menos cómo es el software para que lo tengáis presente de cara a la primera vez que lo vayáis a usar, ¿de acuerdo? Permitidme que apague aquí el volumen del simulador para que no nos moleste cada vez que dé algún botoncito y listo. Entonces, justo aquí en la libreta, debajo, vais a tener una ranura para poder usar un USB. Podéis usar un USB y en ese USB vais a poder transmitir bien desde la libreta al USB o bien desde el USB a la libreta datos, ¿de acuerdo? Justo arriba tenéis también para introducir, por ejemplo, una tarjeta de telefonía. La tarjeta de telefonía puede ir en la libreta o en el receptor. Eso depende de la libreta que hayáis adquirido, ¿de acuerdo? Entonces, es simplemente concretar. No me sé exactamente ahora mismo el número de serie de la vuestra, pero bueno, lo concretamos y habría que colocar una tarjeta SIM directamente en el receptor o en la libreta. ¿Para qué usamos una tarjeta SIM? Usamos una tarjeta SIM para poder conectarnos a Internet y en base a esa conexión poder recibir lo que llamamos correcciones diferenciales. Es decir, en nuestro equipo, cuando está en autónomo, un GPS, cuando está en autónomo, igual que cuando nuestro móvil o tal,
tiene unas coordenadas, está obteniendo unas coordenadas, pero son coordenadas globales a partir de los satélites. Son coordenadas autónomas, no están siendo corregidas. Para que nuestro equipo pueda corregir su posición y tener precisiones del entorno de los 2 centímetros, que es lo que puede dar este equipo, ¿de acuerdo? Necesitamos corregir esa posición. Y esa corrección proviene de una referencia que está en tierra. Entonces, normalmente todas nuestras comunidades autónomas tienen establecidas distintas redes, ¿de acuerdo? Y esas redes lo que son es antenas y receptores en tierra que están ubicándose y están mandando señal para corregir a aquellos GPS móviles, ¿de acuerdo? Y puedan tener una precisión pues del entorno del que estamos hablando de un par de centímetros, ¿de acuerdo? De forma que no trabajen en autónomo. No lo he dicho antes, por favor, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, que no se quede con la duda, que me corte y estaré encantado en responder de cualquier duda, ¿de acuerdo? Entonces, continúo. Una vez que tenemos eso, las correcciones, ¿de acuerdo? En nuestro software vamos a poder trabajar, crear trabajos, meter o trabajar con DXF o DWG, por ejemplo, y poder trabajar con los datos que yo voy a ir introduciendo en el equipo. Bien porque los haya tomado con el equipo o bien porque eso, esté usando un DXF de fondo, por ejemplo, o para poder replantearlo. Este tipo de equipos es muy versátil en cuanto a que lo único que llevamos, tal como veis, es esto, la maletita con su libreta y directamente el receptor. Es una maletita pequeña de mano y no me hace falta más nada. La descarga de los datos, aunque aquí aparece lo que llamamos un dock station, ¿de acuerdo? Es una especie de base para poder descargar datos vía cable, ya ha perdido su sentido de cara a que Windows 10 ha modificado un poco toda su forma de comunicarse con los dispositivos externos y entonces usamos directamente una tarjeta SD o un USB para poder complementar datos de campo a oficina y viceversa. Vale. Vuestra libreta, de acuerdo, en cuanto a, o conceptualmente, vuestra libreta lo que lleva es, por un lado, yo me he sacado aquí para que lo podáis ver, de acuerdo, las características de vuestra libreta. En color, ¿vale? Pues es más bonita, evidentemente, y sería tal cual. La vuestra sería la que tiene el teclado alfanumérico, la CS15. Y aquí tenéis un poco las características, 3,5 pulgadas de pantalla, conexión por Bluetooth directamente al receptor, el receptor no lleva cables, se conectan por Bluetooth, ¿de acuerdo? Viva es la aplicación que os he comentado, tenéis las baterías que pueden llegar a durar nuevas, ¿de acuerdo? Pues en principio hasta unas 10 horas, normalmente es menos, ¿de acuerdo? 10 horas sería si no trabajara de forma continuada y tal. Entonces, normalmente suele durar un poquitín menos, ¿vale? Y, bueno, tiene IP67, si se os cae al suelo, bueno, mientras que no dé la mala suerte de que caiga la pantalla sobre una piedra, que no creo que sea ese el caso en ningún momento, o eso espero, ¿de acuerdo? En principio soporta caídas sin ningún problema. Se puede sumergir o mojar, lo que no se trata es de ni ducharnos con él, ni meterlo en un río para ver cuánto aguanta, ¿vale? Pero sí es posible que se moje sin ningún inconveniente. Está todo totalmente estanco, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir de ahí, bueno, tiene una memoria interna de 1 giga y 512 megas de RAM. Lo del giga lo digo porque podéis usar la memoria interna para poder trabajar, ¿de acuerdo? Con vuestro trabajo, pero como va a ser un equipo compartido, tenemos la experiencia de otros colegios en que lo normal sería, si usáis la memoria interna, descargar el trabajo 2 veces.
¿Cuáles son las dos veces? Yo recomiendo, por un lado me lo descargo yo. Yo como usuario he creado un trabajo, he tomado datos y me lo descargo a ese USB que os he dicho que podéis conectar. Pero antes de que el colegio os dé o sea, le devolváis el equipo, normalmente el colegio hace una copia de ese trabajo, ¿de acuerdo? Y también os lo da. Entonces, ¿lo tenéis duplicado? Bueno, sí, vamos a intentar. ¿Por qué? Porque vais a ser muchos más usuarios y llegará un momento en que la memoria interna, pues, habrá que borrarla. Y basta con que no hagamos alguno de esos pasos que comento como para que un usuario pues pierda un trabajo porque no lo descargó, se le olvidó tal y cual o esperaba que lo iba a hacer después y al final no lo hizo. Y tal. Entonces, para evitar un poquito esa controversia, cuando se usa un equipo por muchos usuarios distintos, ¿de acuerdo? Pues es eso. La otra está en el tema del GS14. El GS14 es un sensor, ¿de acuerdo? Yo siempre llamo, es un receptor GPS, pero no deja de ser un sensor. Esta es la forma que tiene. Aquí veis, en vuestro caso, esta parte de aquí no hace falta que la uséis. Es la antenita que os comentaba antes, que no haría falta que uséis, porque es para un tipo de conexión o de comunicación vía radio. En vuestro caso, no vais a usar esa comunicación vía radio, ¿de acuerdo? Con lo cual, este conector quedará ahí taponado y ya está. Este tipo de conector aquí es para un cable, es para tema de servicio técnico y justo debajo es donde tenéis la batería. Aquí tenéis una serie de luces, ¿de acuerdo? Esas luces automáticamente, si me acerco un poquito, por eso me gusta esta imagen, podemos ver qué es lo que conlleva. Siempre que vamos a coger el equipo, lo que hacemos es encender primero la cabeza o el receptor, sensor, ¿vale? Y después la libreta. Realmente da igual, ¿de acuerdo? Pero si enciendo el receptor ya empieza a emitir la comunicación vía Bluetooth. Cuando la libreta se enciende, tarda un pelín más porque tiene que cargar un software más denso y más complejo y justo en ese intermedio es donde hace la comunicación, de forma que cuando inicie el software viva, automáticamente ya va a estar comunicado. ¿Vale? Entonces, como consejo, enciendo arriba y después abajo. Aquí tenéis la comunicación por Bluetooth, a priori aparece en amarillo. Cuando se conecta a la libreta aparecerá en azul, como está aquí en esta fotografía. Al receptor también se le puede meter una tarjeta SD, una micro SD, pero esa tarjeta solamente se mete en determinados casos, que tendremos que ver en su momento en este caso, con el colegio. Es para actualizar el firmware interno, porque hay alguna mejora o tal, o para grabar datos en postproceso, que es algo que en principio vosotros no vais a hacer. Entonces, si metemos una tarjeta SD, una micro SD, se encenderá esta lucecita indicando que ha introducido una, ¿de acuerdo? Después tenemos el LED de en medio, que es una cruz. Esa cruz empezará a parpadear en amarillo o en ámbar cuando empiece a ver satélites, cuando empiece a rastrear satélites. Y se pondrá en ámbar fija cuando ya tenga posición. Significa que ya tiene una posición autónoma. Un error, por así decirlo, de en torno a 8 metros, 2 metros, 3 metros, lo que sea, ¿vale? Y cuando empiece a recibir datos, que será cuando veáis que este LED del rayito hacia adentro se pone en verde parpadeante. Cuando parpadea en verde, está recibiendo datos de esa referencia que yo os he dicho, que está en tierra y que va a corregir la posición del GPS. Pues cuando parpadee, la luz o el LED del rastreo va a pasar a verde también y se va a poner en verde fija cuando ya tenga esos 2 centímetros que os he comentado al principio. El LED de batería nos va a indicar el nivel de batería a través del color verde, naranja y rojo. Cuando está en verde tenemos más del 35%, 40%, cosas así. Cuando empezamos a bajar del 30% se empieza a poner en ámbar, ¿vale?
En el 20% el ámbar es más intenso y cuando está por debajo del 15% normalmente, o del 10%, nunca me acuerdo bien de la cifra, perdonadme, se pone en rojo. Ahí, justo antes, cuando ya se nos ponga en ámbar, ya nos está indicando que, oye, termina los 4 puntos que tienes que tomar o el replanteo que estás haciendo y cambia la batería. ¿Por qué? Porque al haber menor nivel de batería, evidentemente puede haber cortes de comunicación. Lo que es la comunicación por Bluetooth conlleva bastante energía. Si tengo poca, pues hay cortes. Entonces, para que no haya ningún tipo de problemática a la hora de ver los datos y tal, pues yo os aconsejo que cuando la veáis en ámbar y tengáis un hueco, ¡pum!, cambiáis la batería y listo. No hay mayor inconveniente en eso. Este botón de aquí es para cambiar, porque eso es un botón, para cambiar de recibir como equipo móvil, ¿de acuerdo?, a enviar como equipo base. Vosotros no vais a usar este botón porque no vais a usar esta opción de poner este equipo como base, al menos de momento. Este enchufito tiene un LED aquí arriba, este icono del enchufe tiene un icono aquí arriba que va a permitir ver si está conectado a través de este puerto de aquí de la derecha a una red externa, ¿vale? Eso lo suelen hacer los de servicio técnico. Entonces nosotros normalmente no lo vamos a usar, ¿vale? Y bueno, las características de este equipo son, como os he dicho antes, 120 canales, tiene un web server interno, es decir, tiene una aplicación interna que me permite poder gestionar las actualizaciones y parámetros internos que tiene el equipo, pero simplemente como información, ¿vale? ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, Ramón? No, en principio no. Bueno, Adrián nos preguntaba si puede funcionar sin tarjeta SIM. Disculpa, se entrecorta, no escucho muy bien. Nos decía que ha habido una pregunta que la he resuelto yo en el chat. Preguntaban por la tarjeta SIM. Ya he aclarado Sí, que la tarjeta SIM viene con el equipo. El ajá, colegio es el que le inserta la tarjeta SIM. No hace falta ah, que los que prestéis el equipo le pongáis tarjeta SIM. perfecto, ok. Sí, efectivamente, normalmente es el colegio el que aporta la tarjeta, ¿de acuerdo? Vale, pues a partir de ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer con el equipo? Pues cuando yo me conecto al equipo, lo que voy a usar es Viva. Esto es lo que estáis viendo. Tenéis varias aplicaciones compradas, ¿de acuerdo? Entre ellas, bueno, pues el de replanteo de líneas o polilíneas, mejor dicho, replanteo de carreteras, si algún usuario es más avanzado y quiere replantear una carretera, podrá hacerlo en su momento, ¿vale? Lo que es la gestión de los datos es muy, entre comillas, básica, por así decirlo, y permitidme la palabra, es intuitiva. ¿Qué voy a hacer primero? Pues mira, trabajo datos para crear un nuevo trabajo, por ejemplo, ¿vale? Y puedo poner aquí colegio, ¿vale? Voy a ver qué sistema de coordenadas estoy usando en cada momento. Por defecto debería de llevar cargados los sistemas de coordenadas, si no, no hay problema. Ramón, yo os envío los sistemas de coordenadas, si Mario no lo ha hecho ya, ¿de acuerdo? Y se cargan para que cualquier usuario esté dentro de la región o salga afuera, pueda tener, porque puede estar trabajando en el uso 30 o puede salirle un trabajo, puede ser, hoy en día, tal y como está todo el tema este de la globalización, puede salir un trabajo en España, pero a lo mejor en Galicia, pues tiene que usar el uso 29. Pues tendríamos que cargar de acuerdo el uso 29, que sería el Spain West ETRS 89. ¿De acuerdo? Entonces, en función de dónde voy a trabajar, seleccionaría para mi trabajo el sistema de coordenadas. Y fijaros cómo, si tengo un pendrive metido, voy a tener los DXFs y voy a poder seleccionar cualquiera de ellos para adjuntarlos. De forma que voy a poder ver un DXF sin ningún problema, ¿vale? Adjunto a un trabajo que yo acabo de generar. Fijaros cómo le doy a grabar y automáticamente me debería de generar o importar el DXF, ¿vale? A ver si el simulador me lo permite.
debería de permitírmelo. Puede ser que la comunicación, pero bueno. No, vamos a, bueno, sería adjuntar el DXF y automáticamente me lo va a llevar al trabajo para poder visualizarlo, ¿vale? Vamos a eliminar esa tarea, que es muy rápido. Le digo, finalizo y así vuelvo a iniciarlo y me permitís o me disculpáis. En este caso, a ver, no sé por qué me ha pasado, no sé si tiene algo que ver la sesión. Ha habido un error aquí, pues bueno, vale. ¿Quieren? Okay. Vamos a irnos al otro simulador porque en el fondo es lo mismo. ¿Vale? Lo que quiero es simplemente que veáis cómo la herramienta es muy simple de usar. ¿Vale? No me va a permitir. Bueno, esto es las cosas del vivo y del directo. Es lo que tiene. Vamos a finalizar esta y dejamos que la otra, que es raro, no se inicia. Ahora, vamos a probar de nuevo. Vamos a ir aquí. Vamos a iniciarlo. Bueno, ya me ha dejado. El caso es que yo me creo un trabajo aquí, ¿de acuerdo? Puedo ver las propiedades del trabajo en cualquier momento para asignar esos archivos que yo necesito, el sistema de coordenadas que estoy usando y a partir de ahí lo único que tengo que hacer es ir a trabajar. Estas dos opciones, instrumento y usuario, como yo suelo decir, para el de soporte, ¿vale? Aunque no es realmente que así. En usuario yo puedo o tengo una herramienta que es transferir objetos, en la que puedo transferir, por ejemplo, como os comentaba, y este vídeo os va a permitir tener esto como tutorial también en un momento dado, pues un trabajo desde la memoria interna, ¿vale?, a un USB. Entonces me llevaría el trabajo que yo seleccionara a ese USB y directamente tendría ya mi copia de seguridad, ¿de acuerdo? Lo que no quita es que yo también puedo exportar los datos que haya tomado en diferentes formatos, ¿vale? Una vez que tengo creado el trabajo, sería ir a trabajar y fijaros que tengo aquí las opciones o las aplicaciones para trabajar. ¿Qué voy a hacer un levantamiento? Pues me voy a levantamiento, ¿vale? A partir de ahí, fijaros que lo único que tengo que hacer es ocupar puntos, ocupar, ocupar y ocupar. Entonces yo podría ir tomando datos, ¿vale? Y viéndolos directamente en la parte gráfica. La parte gráfica, tengo un zoom extensión, zoom más, zoom menos, un zoom ventana. Puedo trabajar con las capas de un DXF que haya cargado o adjuntado, ¿de acuerdo? Y voy a poder un poco usar todas esas características. La aplicación de replanteo es para replantear solamente puntos, ¿de acuerdo? Yo seleccionaría de un listado o directamente en el mapa puntos y automáticamente el equipo me va a llevar a ese punto que yo haya seleccionado. Aquí me va a dar indicaciones de cuánto tengo que ir hacia el frente, hacia la derecha, hacia la izquierda y cuánto tengo que subir o bajar en esta parte de aquí abajo en cuanto a cota. Esto también se puede configurar. El replanteo se configura dándole siempre a la tecla de función. Tengo un menú secundario y tengo siempre configuración. Y en la parte de control de calidad, ¿vale? En la parte de control de calidad, alturas, visualización, ¿vale? Le puedo decir que voy a usar flecha, si quiero que me guíe mediante una flecha. O, si sabéis muy bien dónde está el norte, pues al norte. Usuarios antiguos de otros equipos Leica usaban o se seguían por el sol. Bueno, pues es un poco a gusto de cada usuario cómo configuro yo la forma de replantear. A lo que iba es a que replanteo, ¿vale?
como aplicación es para replantear puntos. Si yo quisiera replantear, que también lo tenéis, el replanteo de polilíneas, tendría que irme bien a levantamiento más o bien a replanteo más. ¿Por qué tenemos que ir a levantamiento más o replanteo más? ¿O por qué hemos dividido levantamiento y replanteo en dos opciones? A ver, cuando yo voy a replantear una línea, ¿de acuerdo? Puedo hacer dos cosas. O decirle al equipo, oye, llévame a este PK de la línea, a este momento, a este punto de la línea, hablamos siempre de PKs, ¿vale? Llévame al PK o al metro número 3 de la polilínea, ¿vale? Eso sería replantear, llevarme a. Pero si yo quiero saber cómo estoy con respecto a la polilínea seleccionada, eh, puedo usar levantamiento más y medir a línea de referencia. Es una forma también de replantear, porque me va a dar información en todo momento, ¿vale? Respecto de la línea. Veis aquí cómo tengo una polilínea y en todo momento me va a decir cuál es mi posición respecto de la polilínea. Va a proyectar esta posición mía al segmento, ¿de acuerdo?, en el que más cercano me halle, ¿vale? Y me va a decir tanto en altura como en posición cómo estoy. Entonces me va a decir si estoy alto o bajo de esa línea y a cuántos metros de la línea, así como a cuánto del inicio de la línea y a cuánto del final. Sería una posibilidad, ¿de acuerdo? La parte de replanteo más, tenéis replantear la línea y es lo que os he comentado. Sería, en este caso, marcarle un PK. Oye, yo quiero que me lleves al PK3 de la polilínea. Y entonces, automáticamente me va a decir cuánto me queda para llegar. Evidentemente también me da la posición. Me dice en qué PK estoy, a cuánto estoy de la línea, ¿de acuerdo? Y a cuánto del inicio. Claro que sí. Pero, sobre todo, me va a dar indicaciones de cómo llegar a ese PK que yo le he marcado. De esa forma, en Leica marcamos esas dos formas de replantear. Una es dime cómo estoy y otra es llévame donde yo necesito ir, ¿vale? Tenéis la aplicación también comprada de carreteras. En este caso, fijaros cómo puedo replantear o comprobar. Existe aquí, de nuevo, el mismo concepto de dime cómo estoy con respecto al trazado o llévame a un PK del trazado. ¿De acuerdo? Es el mismo concepto que para polilíneas, para replanteo de polilíneas, el que usamos en temas de carreteras. Si algún usuario requiere de usar esta aplicación, pues vais a tener en todo momento, yo os lo voy a pasar igualmente, además de mi ayuda, por supuesto, no hay ningún problema por eso, tenéis el manual de referencia. El manual de referencia, como veis, es bastante amplio, 1224 páginas, ¿de acuerdo? Pero aparecen cada una de las aplicaciones y qué conlleva cada una de ellas. Lo que nos va a decir es cómo hacer o cómo realizar un flujo de trabajo con la aplicación, pero sí qué significa cada cosa, ¿de acuerdo? De forma que de cara a un inicio, pues podáis intuir qué podéis hacer y qué no. A partir de ahí, evidentemente, tenéis la ayuda de soporte técnico, tenemos algunos vídeos incluso, ¿de acuerdo? Para que podáis trabajar. Si yo voy directamente a Leica, voy a Google y tecleo Leica Viva how to, eso sí, está, bueno, vamos a poner aquí stake out, ¿vale? Entonces, fijaros cómo automáticamente tenéis vídeos, ¿vale?, que os van a permitir ver, ¿de acuerdo?, pues cómo se genera un LAN XML de un trazado y cómo poder replantear. Mira, aquí también tenéis cómo trabajar con, a ver si pasa la publicidad, que esto es lo que nos pasa siempre, ¿vale? Cómo pasar, por ejemplo, un DXF. Y bueno, hay un montón de vídeos que tanto Leica, tanto nosotros como otra serie de usuarios, pues van colgando, con lo cual en muchos casos nos viene muy bien de cara a poder
intuir o prepararnos para hacer algo. No quita, me vuelvo a reiterar, que pidáis nuestra ayuda y para eso estamos, ¿de acuerdo? De todas formas, entiendo que tendréis un webinar para ya concretar o hablar de aplicaciones y de haceros una demostración guía de cómo usar cada una de las aplicaciones y bueno, para eso estamos también, ¿vale? A partir de ahí también tenéis una opción o una aplicación que es de Cogo, que simplemente son cálculos. A partir de los datos que yo tengo, que yo he tomado, ¿de acuerdo? Tendría distintas posibilidades. Imaginaros que queréis calcular el centro de, bueno, de un árbol. No sé, en vuestro caso no creo que sea el caso, ¿vale? Pero imaginaros pues una luminaria cuya base, pues, las luminarias estas que hay en rotondas inmensas que llevan bueno, que la base a lo mejor es de 3-4 metros. Podéis medir a lo mejor un par de puntos y a partir de calcular un arco, automáticamente podríais determinar el centro de ese arco y por tanto sabéis ya cuál es el centro de la luminaria, por poner un ejemplo simple y a lo mejor hasta tonto, ¿de acuerdo? Pero bueno, que podéis hacer varias metodologías de cálculo con los datos que tengáis. Aquí estáis viendo además que tenéis el de divisor de áreas. Este de divisor de áreas nos permitiría hacer una división de un polígono en campo. ¿Qué ocurre? Que esta aplicación es bajo licencia. En principio tenéis para poder usarla un número determinado de horas, ¿de acuerdo? Cuando la iniciáis, comienza un contador, ¿de acuerdo? Eso se puede ver en todo momento dentro de usuario, acerca de Leica Viva, en SmartWorks Viva, tenéis aquí vuestras licencias, ¿vale? Y las distintas aplicaciones que están cargadas. ¿Veis? Tengo división de área. Como es un simulador, pues lo tengo todo. Pero en vuestro caso aparecerá aquí, pues, número de horas que quedan o días que quedan exactamente, ¿vale? Porque no tendréis esa aplicación introducida, ¿de acuerdo? Por licencia. ¿Que veis que os es útil? Pues bueno, pues ya se tendrá que ver un poco en otras próximas compras, pues a lo mejor adquirir esa aplicación si os hace falta, ¿vale? Eh, Otra de las cosas que podéis hacer, ¿de acuerdo? Es el llegar a una obra, os han dado un DXF y, oye, las coordenadas que están aquí son las típicas 1000, 5100 o 1100, pero yo tengo que replantear estas 1100. Entonces podéis coger y con puntos conocidos allí podéis hacer lo que llamamos dentro de levantamiento más, un sistema de coordenadas locales, determinar sistema de coordenadas. Y simplemente sería seguir una serie de pasos para calcular a partir de los puntos comunes que yo tome en campo y con los puntos que tengo en el DXF, por ejemplo, pues situar mi GPS ¡pum!, en ese plano que me han dado. De esa forma puedo trabajar sin ningún problema, ¿vale? Esto sería para poder determinar una transformación local. ¿Por qué vengo a hablar de las transformaciones locales? Primero porque os va a ser más útil de lo que pensáis en muchos casos. Hoy en día los proyectos ya todos se presentan directamente en el sistema de coordenadas oficial de TRS-89, en el uso en el que estemos en función de nuestra región. Y lo que sí os va a hacer falta es tener estos datos GPS georreferenciados para poder usarlos a posteriori, bien con una estación total, que también habéis adquirido, una builder, ¿vale? O el escáner. ¿Cómo conjugo las tres herramientas? Bueno, lo primero sería poder sacar desde aquí, veis cómo yo puedo exportar los datos ASCII. Yo podría exportar directamente un TXT. Simplemente en la configuración le digo que me va a llevar, el delimitador va a ser por coma, el nombre del punto, la X y la Y. Si tiene código, pues trabajo con códigos, ¿vale? Y más información, la que yo necesite. A priori, con la de código, ¿de acuerdo? Con nombre X, Y y Z, me valdría. Y el código, bueno, pues es alternativo.
a partir de sacar ese TXT, que me lo llevaría directamente, en lugar de a la memoria interna, evidentemente, a un USB, pues me llevaría ese archivo. Ese archivo lleva ya coordenadas que están georreferenciadas. Pues precisamente con esas coordenadas de control voy a poder georreferenciar bien un estacionamiento de estación total, de la Builder, o bien una serie de escaneos, un registro de una nube de puntos completa con el escáner que habéis adquirido. Habéis adquirido el BLK360, es el de 360.000 puntos por segundo. Cuando toma datos, el escáner se comporta como si fuera una estación total, pero con centro en su centro de ejes, ¿vale? En el eje donde gira el prisma. Entonces, ese va a ser el 000. Voy a poder ir uniendo una nube con respecto a otra, pero la segunda nube va a estar referenciada con respecto a la primera. De forma que voy a tener un origen 000, como os comento. Lo que me interesa de una nube de puntos en ciertos trabajos es ubicarla, georreferenciarla. Vosotros como colegio de arquitectos vais a escanear un edificio. El edificio está geolocalizado. Entonces, con el GPS, si la calle no es muy, o sea, no es muy estrecha, ¿de acuerdo? Si es muy estrecha, vais a tener que usar la estación total. Entonces, ir con el GPS a una zona en la que tengo cobertura GPS, saco un par de puntos, ahí coloco la estación, le digo cuáles son los puntos, el de estacionamiento y el de orientación, ya tengo coordenadas planas, pero orientadas con UTM, es decir, el sistema va a pensar, por así decirlo, que está en unas coordenadas georreferenciadas. De hecho, para nosotros lo están, ¿vale? Entonces, a partir de ahí yo saco puntos en la calle cercano a donde voy a tener el escáner, ¿de acuerdo? Ya os enseñaremos cuál es el flujo de trabajo, pero poner puntos cercanos a donde van a estar el escáner. A partir de ahí, yo voy a llevarme los datos del escáner a un software, voy a llevarme esos puntos o ese TXT, tanto de la estación total como del GPS, al ese mismo software y voy a poder decirle a la nube de puntos, oye, directamente emplázate en estos puntos de control. Es exactamente igual, ¿vale? O muy parecido a este sistema que os he comentado de generar una transformación local, ¿vale? Con el GPS. Entonces, voy a poder complementar todas mis herramientas de esta forma. Tenéis ahora mismo en las manos pues herramientas muy potentes, ¿de acuerdo? Hoy en día el tema de escáner está muy a flor de piel y os vais a dar cuenta cómo antes, cuando empezamos con el tema del escáner, se tomaban 4 o 6 escaneos y bueno, bien, pero ya es que ya que estoy, me llevo 100 escaneos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el caso está en manejar esa nube de puntos y el que tengáis herramientas como una estación total o un GPS, GS14, CS15, para tomar datos y georreferenciarlos y que después, a posteriori, podáis georreferenciar bien estación total, bien datos de escáner, pues va a ser un poco el cerrar el círculo, ¿de acuerdo? De esa forma el colegio os va a proporcionar, yo creo que todas las herramientas que actualmente muchos usuarios ya están usando, ¿vale? O incluso se han embarcado en nuestras herramientas para precisamente cerrar ese círculo, porque normalmente siempre hemos venido de trabajar con estación total y GPS, con eso nos valía, pero con la entrada del escáner, pues bueno, parecía que con el escáner lo demás como que no, pues sí, nos va a hacer falta en un momento dado una estación total o un GPS. Y que tengáis claro que en cualquier caso, las 3 herramientas de las que vais a disponer se pueden complementar sin ningún problema, tal y como habéis podido ver aquí, ¿de acuerdo? Existen otras muchas aplicaciones, y os digo, todas son en principio o la mayoría son con licencia. Es un poco el poder trabajar directamente con las que habéis comprado,
yo creo que vais más que sobrados, ¿de acuerdo? Es también que le deis un uso y que veáis cuáles son vuestras necesidades y a partir de ahí, pues, hablarlo con el colegio y ver qué se puede hacer. Pero ya os digo, podéis en todo momento comprobar dentro de vuestro sistema qué opciones o qué aplicaciones tenéis activas y cuáles no y cuánto tiempo os queda, ¿vale? Hasta aquí yo creo que, bueno, que el qué significa un GPS, cómo se complementa con la libreta y cómo puedo usar unas aplicaciones para complementar distintos dispositivos, creo que más o menos puede quedar claro. Si hay alguna cosilla, alguna pregunta, estamos en los 10 minutos de preguntas y consultas. Ramón, Sí, bueno, puedo abrir el micro a cualquiera que quiera preguntar y también tenéis a disposición el panel de preguntas. Si alguien tiene alguna duda. ¿el panel de preguntas lo puedo abrir yo? Sí, puedes, sí. La tienes No que veo. buscar. Bueno, no te preocupes porque te las transmito yo. Sí, sí. Ok. Bueno, se trataba de una presentación general del equipo. No sé si ha generado muchas dudas, parece que no. ¿O he Como sido antes muy comentaba claro Juan o Antonio, todo lo contrario? sí, como decía Juan Antonio, nosotros el equipo lo vamos a prestar con el uso de la zona de Navarra, evidentemente, y también conectado a los servidores de Navarra, aunque nos hemos dado de alta en comunidades limítrofes, entendemos que normalmente se va a usar en Navarra. Si algún colegiado va a irse con el aparato a otra comunidad autónoma, pues habría que cambiarle tanto el uso, ¿no?, como los servidores a los que se conecta. Bueno, en principio en toda la cornisa cantábrica, o sea, cornisa cantábrica, permitidme perdonad el error. Bueno, lo que es desde que salimos de Galicia hasta que llegamos prácticamente a Barcelona, ¿vale? En Cataluña, tenemos uso 30, ¿vale? Entonces, uso 29 va a ser solamente en Canarias, no, en Canarias tienen el uso 28 y en Galicia tienen el uso 29 y después ya en Islas Baleares tienen el 31. En algunas zonas de Cataluña usan el 31, igual que en alguna punta de Valencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, va a depender un poquito del territorio en el que trabajemos, ¿de acuerdo? No hay problema por eso. Le he abierto el micrófono a Juan Pedro, que quería hacer alguna pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Juan Hola, buenas Pedro, tardes. ¿me oís? Mira, yo tengo un GPS, yo sí tengo una estación total, una TS13 con GPS. Y bueno, yo tengo una pequeña duda, o sea, cuando yo conecto mi GPS, a mí me aparece me aparece una serie de satélites, normalmente muchos, y me da un margen de error, obviamente, pues prácticamente te está en 2 metros o algo así. Entonces le doy a F7, se conecta al clúster y entonces me voy al segundo. Yo sí que he tenido la suerte de enredar con este GPS el fin de semana. Entonces, pues sí que le di al F7 igual por costumbre del mío, y entonces sí que entré en la precisión de los 2 centímetros que me estás hablando. Pero si no, no me daba directamente, no va a estar en los 2 centímetros, va a estar en 2 metros. Entonces eso creo que es un tema que sí que conviene que igual le comentes un poco a los colegiados. El tema está en que cuando estoy trabajando vía internet, ¿de acuerdo? Y permitidme un momentito hacer una cosa, que sería cargar un perfil, ¿vale? En lugar de ese, pues vamos a decirle, venga, SmartNet, final, perfil, ¿por qué no me deja cargarlo? A ver, vamos a ver, un momentito. Porque para poder continuar, en lugar de ese, bueno, ¿por qué no me deja? Hoy los simuladores no quieren hacerme caso. Vale, ahora sí. Vale, cuando estoy conectado al GPS, ¿de acuerdo? Este triangulito va a desaparecer. Significa que tengo conexión con el GPS.
Cuando tengo internet, el simbolito del telefonito va a desaparecer, ¿de acuerdo? Y tal como decía Juan Pedro, cuando yo estoy conectado, o sea, cuando yo estoy sin recibir datos, ¿vale? Estoy conectado a internet, pero este rayito no se mueve, es porque estoy en autónomo. Necesito darle a F7, realmente F7 es porque se ha configurado previamente. Igual Mario o el compañero os lo configuró a petición propia y directamente lo que hizo fue poder configurar, en este caso, vuestro equipo para que en F7 tengáis esa conexión. De todas formas, aquí en la estrellita, ¿vale? Tenéis la opción de iniciar streaming RTK. Esto va a ser condición sine qua non para que empecéis a recibir datos y para que baje de esos 2 metros a un par de centímetros. Entonces, siempre que comuniquéis, o sea, cuando iniciéis el equipo, primero vemos que el triangulito, ¿de acuerdo?, va a desaparecer. Si hacéis lo que os he comentado, iniciar primero el receptor y después la libreta, cuando ya se haya encendido, automáticamente lo que va a aparecer aquí es el simbolito del GPS, ¿de acuerdo? Sin el triángulo, aquí un círculo y el número de satélites que estés recibiendo. Cuando se conecte a Internet, el telefonito aparecerá limpio, sin el triángulo de advertencia. Y entonces será justo entonces, cuando yo no tenga el triangulito, cuando me vaya a estrellita, iniciar streaming. Y cuando le diga iniciar streaming, lo que va a hacer es conectar al servidor, en este caso de Navarra, y empezar a recibir datos. Y vais a ver cómo la calidad, ¿de acuerdo?, que va a aparecer justo aquí al lado, va a aparecer como va bajando, os va a aparecer como baja. Entonces tendréis precisiones pues, de ese par de centímetros. Pero sí, efectivamente, antes de, o sea, cuando iniciamos el equipo, ¿de acuerdo? Hay que hacer esto para poder recibir correcciones. No lo he dicho antes porque, bueno, más que una formación, era una presentación del equipo y no he entrado en todas las peculiaridades que, bueno, que podemos tener antes de iniciar, pero es así de sencillo, simplemente. Claro, para tener una buena precisión hace falta tener conexión con los satélites y conexión de Internet. Nosotros en la mayoría de los sitios en los que vamos a trabajar, conexión a Internet vamos a tener. Hemos puesto una tarjeta SIM de Movistar, que es la que en general da mejores coberturas de Internet en Navarra, sí. Con lo cual en los ámbitos en los que nosotros solemos trabajar, que no suele ser perdidos en el monte, vamos a tener coberturas. Pero efectivamente, si alguien va a hacer un replanteo solo teniendo la precisión de los satélites en un sitio en el que no hay cobertura de Internet, es ahí donde no vamos a conseguir esos 2 centímetros. Eso es, sí, totalmente. De hecho, es bueno lo de la tarjeta de telefonía de Movistar, es un acierto, os tengo que decir, porque hoy en día ya tenemos muchas ofertas y tal de muchas compañías, pero en zonas como la vuestra, Navarra, incluso os digo, en Cataluña, País Vasco, que ya linda con Francia y tal, lo que son repetidores de otras compañías interrumpen la conexión y el usuario puede pensar que el equipo no va bien cuando realmente lo que está ocurriendo es que la tarjeta no conecta correctamente con una antena repetidora bien y entonces está buscando cómo conectarse. Ese intervalo de tiempo que tarda en buscar la mejor conexión hace que el usuario, pues hoy que estamos acostumbrados a que todo sea para ayer, pues se impaciente un poquito. Entonces Movistar es verdad que tiene muy buena cobertura en toda esa zona del norte, ¿de acuerdo? Y es la que menos conflictos va a generar. Yo creo que habéis hecho bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pregunta Adrián Martínez a ver si habrá clases online para aprender su uso. Bueno, vamos a hacer clases. Si serán online o no lo sé. En principio, más pensábamos hacer clases presenciales, ¿no? Para tocar el aparato y para usarlo, ¿no? Como hacemos con la estación total, que hacemos clases en petit comité para que entre 3 o 4 puedan manejar el equipo y no clases de 40.
Si viéramos que hay demanda online y bueno, ya vemos que ahora con los simuladores, cuando funcionan todo es más fácil. Pues Eso también. nos plantearíamos, en principio está pensado en que haremos presencial, ¿no? Luego pregunto a Luis Veraza, sin conexión a Internet falla la precisión de georreferenciación, pero las coordenadas relativas son correctas entre ellas. Sí, a ver, digo sí rotundamente con un asterisco, ¿de acuerdo? A ver, si yo cojo y mido 4 puntos que forman un rectángulo, un cuadrado, con una calidad en ese momento de 2,5 metros, ¿vale? Por así decirlo, o de 8 metros, me da igual, ¿vale? En absoluta, es decir, en la Tierra, bueno, y además los tomo en un corto periodo de tiempo, es decir, por la mañana de 10 a 11 tomo 20 puntos, ¿vale? Y el número de satélites no me ha variado, ¿vale? Por eso a lo mejor 1 hora es demasiado, pero si en 20 minutos he tomado 4 puntos, 20, 80 puntos, ¿de acuerdo? Sin tener correcciones diferenciales en este caso, que me corrijan mi posición, en relativas entre ellas, entre los puntos, son bastante coherentes. Ya os digo, en cuestión de 5 minutos tomo 4 puntos, que es un rectángulo, y el rectángulo se mantiene en la forma. Lo único que va a estar desplazado a nivel global, en absoluta, pero en relativas está bien, ¿vale? Es el hecho de que todos los puntos los he tomado con el mismo error, por tanto tienen el mismo desplazamiento o en el mismo sentido. Por eso os digo, tiene que ser, si tomo datos por la mañana y no tengo cobertura de internet y digo, bueno, pero me lo voy a llevar aunque tenga nada más que 1,5 metros de error. Vale, pero si tomo por la mañana y tomo por la tarde, los satélites de por la mañana y de por la tarde son diferentes. Y entonces esa relatividad se va a perder. Por eso, si tengo en cuenta que voy a tomar datos sin internet, sin correcciones diferenciales, pero lo hago en un periodo corto de tiempo, la relatividad entre ellos, entre esos datos, más o menos se mantiene. Es coherente, ¿de acuerdo? No le pidamos tampoco peras al olmo. Es decir, lo que no se va a ir es un metro hacia la derecha y otro 1 metro hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque lo he tomado con el mismo, con la misma desviación o con el mismo error. Por tanto, están todos desplazados en el mismo sentido. Ya os digo, en un corto periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Podéis hacer la prueba, yo la he hecho y suele ir bien. ¿Qué ocurre? Que no es lo ideal, porque me tengo que fiar de que efectivamente, bueno, la relatividad sí, la voy a ver en planta, voy a ver que me mantiene la forma, pero a lo mejor estoy en relativo entre ellas, estoy hablando de 5, 6, 10 centímetros, ¿vale? Además de ya el desplazamiento absoluto que tiene. Pero sí, a priori, esa relatividad con esas especificaciones que he dicho se mantendría. ¿Alguna otra? Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Gracias, Juan Antonio. Tomamos nota de esto que nos has dicho, que podemos contar contigo para dudas. Sin problema. Y prestaremos el equipo con tu tarjeta dentro. No hay ningún problema. Casi todos los colegios de aquí la suelen tener y no hay problema. Lo único, si veis que no cojo el teléfono en ese momento, os devuelvo la llamada nada más que me desocupe. ¿De acuerdo? No hay. Que yo sé que hay muchas veces si te cogen en el campo no te queda otra que insistir. Me insistís, por favor, no hay ningún problema en que me insistáis. Lo único es que hay veces que, por ejemplo, ahora, ya porque estoy entre comillas, bueno, estoy en un horario que a lo mejor nadie me va a llamar, pero por la mañana me voy a llamar a otro usuario y mientras que termino de resolver, pues que me permitáis ese impar de terminar una llamada para después devolverla. Suelo devolver todas las llamadas, aunque sean a las 7 de la tarde. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por participar a todos y os invitamos, como hemos dicho, a las futuras charlas de presentación del equipo. También queremos presentar el equipo con la chuleta de los trabajos más elementales, ¿no? Ese flujo de trabajo del que hablaba Juan Antonio, de los 2, 3 trabajos más elementales. Ya sabemos que nuestros equipos de topografía no se suelen prestar para hacer
trabajos muy profundos y sacándole el máximo rendimiento a los equipos. Toda vez que los colegiados lo prestan de mucho tiempo entre los préstamos, pues no suelen profundizar mucho. Para los trabajos más elementales, un replanteo, un levantamiento topográfico, pretendemos prestar también al equipo con alguna chuleta. Perfecto. Muy bien, pues nada, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.